Súper. Muy buenos días. Sí, para hablar. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, les agradecemos silenciar sus teléfonos celulares. También solicitamos mantener las medidas de prevención adecuadas como el uso permanente de mascarilla, las cuales nos brindarán protección y tranquilidad a quienes participan en esta actividad. Solamente los expositores al momento pueden sacarse la mascarilla. Desde ya, muchas gracias. Democracia social, educativa y no proletarización escolar. Se trata de recuperar como sujeto para la historia al escolar chileno, levantando su cuerpo y su intelecto desde los oscuros subterráneos de la desigualdad hacia horizontes más claros, donde se vislumbren los caminos posibles. Con este fragmento de Ausente Señorita de 1991, de la profesora y candidata al Premio Nacional de Historia 2022, doctora María Angélica Illanes, damos la bienvenida a las autoridades invitados presentes. Decana subrogante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctora Karen Alfaro Monsalve. Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Fabián Almonacid Zapata. Director del Instituto de Ciencias de la Educación, doctor Gerardo Muñoz Troncoso. Directoras y directores de escuela que nos acompañan. Coordinadora de Bachillerato, doctora Paulina La Rosa López. Coordinador de Prácticas Pedagógicas, magíster Felipe Villanueva, y equipo de coordinadoras de prácticas de Escuela de Pedagogía. Profesoras y profesores presentes, profesoras y profesores panelistas invitados, directivos y profesores de los centros de práctica, estudiantes de posgrado que nos acompañan, estudiantes de pregrado de las escuelas de nuestra facultad, funcionarios y funcionarias de nuestra facultad. En nombre del Instituto de Ciencias de la Educación y del Programa de Magíster en Educación, Convención en Política y Gestión Educativa de la Universidad Austral de Chile, damos la cordial bienvenida a este conversatorio con el que inauguramos el año académico del área de educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En este encuentro presencial, la comunidad que conforma nuestra facultad convoca la oportunidad de vernos frente a frente, compartir experiencias conjuntas y aprender con generosidad desde el diálogo pedagógico. Para iniciar esta ceremonia, se dirige a ustedes la doctora Karen Alfaro Monsalve, decana subrogante de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Los invitamos a entregarle unas palabras. Bueno, buenos días a todas y todos. En especial, bueno, a nuestra invitada y nuestros invitados que van a participar en este conversatorio, también a estudiantes, a las y los colegas. Doy las excusas también por estar, digamos, en este espacio, pero el frío y también las dinámicas del movimiento estudiantil hacen que otros espacios no podamos acceder, pero sin duda que los espacios son una parte de la instancia. Lo más importante es también, ¿cierto?, qué se genera en esos espacios y quiénes son parte de la comunidad, en este caso del magíster, los estudiantes y quienes son nuestros invitados van a dar el sentido, ¿cierto?, a este conversatorio. Yo quisiera solamente señalar, a propósito de la temática que hoy día nos convoca, escenarios pedagógicos para un contexto de transformación educativa, que ningún cambio histórico ha sido disociado, ¿cierto?, de transformación en el plano de la educación. Hoy día estamos en una coyuntura muy particular, ya todo el mundo está muy esperanzado en los grandes cambios constitucionales. Vimos como en su minuto los debates constituyentes fueron monopolizados por discursos fundamentalmente de profesionales del área de la ciencia, digamos abogados, abogadas, ¿cierto? O sea, todos los ciudadanos recibían talleres, formación respecto a la Constitución por parte de profesionales del derecho. Y en ese contexto nos preguntábamos, bueno, ¿cómo fue
posible que llegáramos a un momento de transformación y de cambio tan importante, no de un cambio constitucional, sino como un proceso constituyente. Y eso fue posible gracias a el movimiento estudiantil, fue posible gracias a la reflexión que la educación dio paso, ¿cierto?, al cuestionamiento más grande respecto al neoliberalismo, al modelo que sostenía un tipo de educación de mercado, una fantasía de educación para todos y todas, pero que era jerárquica, desigual, ¿cierto?, y que profundizaba y reproducía las desigualdades sociales. Un movimiento estudiantil que partió con reivindicaciones respecto al boleto, respecto al pago, ¿cierto?, de los buses, pero que transitó al cuestionamiento del modelo y del proyecto educativo en su conjunto. Hoy en día estamos en esa coyuntura, ¿cierto? Estamos no solamente dando paso a una nueva constitución, sino estamos construyendo un nuevo proyecto social. Y no hay proyecto social, no ha existido proyecto social en la historia que no vaya de la mano de un proyecto nacional por la educación, ¿ya? Así como se vivió el proyecto nacional por la educación en la década del 20 y 30, que dio paso a un Estado con derechos sociales, ese proyecto nacional de educación se está forjando hoy en día, ¿ya? Se está forjando por parte de los distintos actores en todos los educativos y pedagógicos. Y yo creo que estamos en ese momento fundamental, donde retomar la voz, la decisión, el poder a los actores de la educación, ¿ya? A desmantelar la jerarquía instalada desde la dictadura militar que disoció, ¿cierto?, la teoría y la práctica educativa. Desmontar un modelo de educación que lo único que ha hecho, ¿cierto?, es reproducir, ¿cierto?, y mantener las profundas desigualdades educativas y sociales. A mí me parece que este conversatorio no solamente es necesario, importante, relevante, sino es muy emocionante, porque vemos cómo hoy en día, de cierta manera, los actores educativos todavía no están sentados en la mesa de donde se toman las fundamentales decisiones. Si bien hay señales relevantes de este gobierno, como que un profesor sea ministro, ¿cierto?, de educación, creo que necesitamos profundizar la toma de decisiones en materia educativa y pedagógica. Necesitamos fortalecer nuestra educación pública, no solamente en términos del financiamiento, sino volver a recuperar el sentido de lo público y a discutir qué entendemos por educación y por pedagogía en nuestro país. Es el momento de cuestionarnos todo, de volver a darle sentido, y para eso la experiencia y la memoria es fundamental. A mí me parece que no podemos partir de cero. La historia de la educación, la historia de la pedagogía, es la que nos da el piso sólido para poder avanzar. Disculpe que me extienda, pero estamos también en un escenario de movilización de estudiantes, que no se han movilizado en estas décadas por nada, ¿ya?, por problemáticas que los aquejan, en particular hoy día por una crisis social y económica que afecta a ellos, su familia. Me parece que eso también nos debiera llamar hoy día a ver cómo nos articulamos en el sistema educativo, el sistema universitario, cómo se construye este proyecto nacional por la educación, que sin duda no va a ser desde arriba, como han sido las reformas educativas de los 90, sino que va a ser, ¿cierto?, con el conjunto de actores sociales. Eso, la mejor de la suerte. Yo voy a estar saliendo y viniendo porque están entregando el edificio en algún momento esperado, y que tengamos una buena jornada. Y agradecer nuevamente a nuestra invitada y nuestro invitado, y bueno, sus voces son fundamentales en este proyecto que esperamos construir entre todos y todas. Agradecemos a la doctora Karen Alfaro por sus afectuosas palabras. Para entregarnos un saludo inicial, invitamos al director del Instituto de Ciencias de la Educación, doctor Gerardo Muñoz Troncoso, a dirigir algunas palabras. Para acá, para Marimari Pupeñí, Marimari Pulamien, Ayub Belén Molenta en Montafá, Cachanta. Yo soy Gerardo Muñoz, director del Instituto de Ciencias de la Educación, y hoy estoy muy contento de que podamos estar acá, de que estemos compartiendo un espacio de reflexión sobre la educación, que es eso que nos convoca a todos. Hoy en día
y tomando también parte de lo que es algo muy esencial en el mundo mapuche. Tenemos la historia, tenemos reflexiones desde la historia en lo que es la educación, con un recorrido desde un periodo muy importante, representado de nuestra educación a nivel nacional, desde los orígenes de lo que fue las escuelas normales, representadas hoy en día con nuestra querida profesora Virginia Bolívar. Tenemos también representado el mundo de las escuelas rurales con el colega acá presente, a quien agradecemos la posibilidad de haber venido, don Erwin, le agradecemos lograr venir y decirnos, nosotros también estamos presentes. Ese mundo que muchas veces ha quedado relegado en la política pública, hoy es un mundo al que nosotros queremos decir, estamos presentes, somos una realidad importante. Se lo digo también porque fui profesor rural, partí trabajando como profesor en una escuela rural en las cercanías de Temuco, y muchas veces nosotros estamos muy lejos de esos espacios decisionales en educación, y muchas veces también, por lástima, estamos lejos de los espacios, incluso de donde se reflexiona qué es lo que debe ser la educación, y recibimos una educación que muchas veces no tiene nada que ver con esa realidad tan relevante que es a nivel nacional, pero que también muchas veces están olvidadas. Y también agradecemos la presencia de Javier Martínez, ¿cierto? Poder tener ese espacio también pensado desde lo que es el colegio de profesores, desde lo que es cómo nosotros pensamos la educación como gremio. Hoy en día, como muy bien decía Karen, y no quiero redundar en eso, estamos en una instancia coyuntural para poder pensar, repensar y reproyectar la educación. Siempre los cambios, y los cambios que han sido profundos, han sido acompañados muchas veces de la incertidumbre, muchas veces del temor. Hoy en día somos testigos de cómo ese temor intenta infundirse, intenta instalarse y muchas veces también intenta institucionalizarse. Sin embargo, nosotros creemos profundamente que es la instancia más allá de esos temores, más allá de las incertidumbres, en la que podemos construir una educación para un Chile que logre posicionarse desde abajo, posicionarse y crecer desde sus raíces, desde sus bases, para construir un Chile cada día más justo. Les agradecemos por estar acá, les agradecemos a ustedes por haber venido, y a cada uno de quienes nos acompañan por darse el tiempo de venir a repensar la educación junto a nosotros. Muchas gracias. Agradecemos al director del Instituto de Ciencias de Educación por sus palabras. El Instituto de Ciencias de la Educación, unidad que lidera procesos de docencia e investigación en las distintas escuelas de pedagogía de nuestra facultad y del programa de Magíster en Educación con mención en Política y Gestión Educativa, nos invitan hoy a conversar en torno a diferentes escenarios pedagógicos, por los cuales hemos transitado en diferentes momentos de la historia del siglo XX y XXI. La experiencia educativa, en diversos contextos y temporalidades, se erige como un proceso dinámico y diverso, donde las y los sujetos participantes agencian su voz ética y política para abordar las demandas y urgencias que los territorios y comunidades hacen visibles. Estas diferencias, urgencias de contextos y zonas de contactos y aprendizajes se reúnen hoy en este conversatorio que hemos denominado escenarios pedagógicos en contextos de transformación educativa. Aprenderemos y dialogaremos a partir de la experiencia de 3 profesoras y profesores, quienes desde sus propias historicidades y posiciones profesionales participan de transformaciones educativas relevantes para nuestro contexto nacional y local. Agradecemos a la profesora Virginia Bolívar, al profesor Erwin Muñoz y al profesor Javier Martínez por aceptar nuestra invitación a este conversatorio. Del mismo modo, extendemos los agradecimientos al estudiante de Magíster en Educación Trinidad Borges por asumir la responsabilidad de moderar y acompañar a nuestros invitados en este conversatorio. Entregamos la palabra a Trinidad, que liderará la dinámica de las presentaciones y el diálogo con los invitados. Hola a todos y todas, qué gusto estar aquí, esperando que disfrutemos mucho esta instancia,
Comentarles que cada panelista tendrá aproximadamente entre 15 a 20 minutos para presentar y posteriormente tendremos un diálogo donde podrían hacer sus preguntas y ahí podremos conversar. Comenzará nuestra profesora aquí al lado. Puede partir. De la capital llegué volando para venirlos a mirar. Profesora normalista de esas que cuesta encontrar. 83 años tengo, 64 de docencia. Mírenme la carita y encontrarán la paciencia. En Santiago me dijeron que ustedes son muy nombrados por lo buenos para el estudio y la investigación. Y ante tanta buena fama, concurrencia concurrida, Virginia Bolívar se presenta para contarles de su vida. Pienso que la vida puede cambiar según los zapatos que te pongas. Y es por esto que unos botines rosados como de guagua de campo tan potentes me hicieron caminar rápidamente. Zapatones negros de cuero con tacos de goma para que duren todo el año, decían. Con ellos atravesaba corriendo la calle Huérfanos para llegar a mi escuela anexa a la normal número 1. Mi bolsón colgado de un hombro, cuaderno único de 200 hojas, forrado con diablo fuerte, sacado de unos pantalones guardapeo de mi primo, lápiz amarrado al cuaderno, junto con una goma de miga, y no olvidar mi trapito de lana para limpiar mis zapatos al término de cada recreo. Sonaba la campana y comenzaba la jornada. Los cursos en el patio formados en filas de a dos. La profesora de turno anunciaba: niñas, tomar distancia, manos sobre los hombros de la compañera de adelante. Buenos días, niñas. Sacar su pañuelo, sonarse. Comenzaba el concierto de cornetas, trompetas y clarines. Inspirar, expirar. 10 saltos agitando los brazos en dirección de cada punto cardinal. Norte, sur. La efeméride del día es, con manos cruzadas en la espalda y en completo silencio, cada curso a su sala. La mayoría de los cursos rezaba antes de comenzar las clases. En mi curso, en cambio, mi profesora nos hacía recitar la primera estrofa de la Araucana. Chile, fértil provincia y señalada en la remota Antártica famosa. O el himno cotidiano de Gabriela Mistral. En este nuevo día que nos concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Conversábamos sobre el significado de lo que habíamos dicho, y esa costumbre la conservé con mis alumnos posteriores. Pasaba lista. A la vez iba recogiendo las monedas que habíamos llevado para el ahorro. Nos daban unas estampillas rojas que pegábamos en una libreta. Caja Nacional de Ahorro. Increíble, gracias a ese ahorro, un año logré comprarme un par de zapatos charol negro con pulsera para ir a la matiné. Además, formé mi hábito de ahorrar. En el invierno, durante el segundo recreo, una fila larga anunciaba que nos darían una cucharada de aceite de bacalao y media naranja. No había cómo escapar. Mi primera desilusión escolar fue cuando descubrí que las banderas chilenas que ponían en septiembre no eran por mi cumpleaños, como decía mi papá, sino porque también era el cumpleaños de la patria. Zapatos reina negros sin cordones, me encantaban, aunque me comían los calcetines y me hacían papa. Ellos me acompañaron durante mi 6º año y me llevaron ya con un cartón en la suela a dar mi examen de admisión en la Escuela Normal número 1, ubicada en la calle Compañía, detrás de la anexa, edificio grande, imponente y hermoso. En diciembre dimos el examen de admisión. 200 niñas de 13 años cumplidos, seleccionadas entre las 10 mejores alumnas de cada escuela primaria de la provincia. La primera prueba, la de música. Ninguna desafinada. Además, podía mostrar algún talento musical tocando algún instrumento. Examen médico. Salud compatible y sin defecto físico visible para no traumar a los futuros alumnos. Tercera, conocimientos escolares y cultura general.
Era la última prueba y porque ya se habían ido descartando todas las que no cumplían con la perfección requerida en ese tiempo. Las niñas seleccionadas se agrupaban en 3 grupos de 35 alumnas venidas de diferentes regiones donde no había escuela normal. En Santiago funcionaban 4 escuelas normales. La 1 para alumnas de provincia y algunas de Santiago con internado y medio pupilaje. La 2 solo para alumnas de la capital, medias pupilas. La Santa Teresa, alumnas que querían además de ser religiosas, media pupila, y la José Abelardo Núñez para hombres internos y medios pupilas. Mocasines, Consuela Crepé, sonaban con chirridos destemplados en los pasillos embaldosados de la escuela. Cuando corríamos a veces se quedaban pegados y teníamos que devolvernos a buscarlos. Competencia, ¿quién los mantenía mejor lustrados? Yo nunca gané. Las clases comenzaban a las 8. Habíamos pocas externas. En la portería mostrábamos una libreta con la hora en que habíamos salido de la casa. Y al retirarnos, la inspectora anotaba nuestra hora de salida. Ninguna posibilidad de cimarra. La gran campana iba anunciando los cambios de hora. Profesoras y algún profesor serio y perfecto con el mismo discurso. Los maestros debemos ser espejo para sus alumnos. Algunas alumnas como espejo se quebraron antes de terminar el proceso, por lo que debían pagar por la educación recibida. Eso no me consta que se cumpliera. El plan de estudio era completo. De primero a cuarto, todas las materias que en el liceo pasaban en 6 años. Se agregaba la práctica de un instrumento musical, piano, guitarra, violina, elección de las alumnas, idiomas inglés o francés, economía doméstica, artes manuales, artes plásticas, deporte y danza. Al pasar a cuarto se comenzaba con los ramos profesionales, ética y espíritu profesional, filosofía, psicología, sociología, metodología de la enseñanza de las matemáticas, del castellano, las ciencias naturales y las ciencias sociales, técnicas especiales referidas a economía doméstica, agricultura, carpintería, etc. En ese tiempo, un maestro normalista estaba preparado para trabajar en los cursos de primero a sexto primario, pudiendo dictar todas las materias en cualquier lugar del país. Al titularnos, podíamos ingresar al pedagógico sin dar bachillerato y así optar al título de profesor de Estado, así llamado el profesor que trabajaba en los liceos. Solo se daba el examen específico de la especialidad elegida, demostrando así el respeto que se tenía por la formación académica de un normalista. Zapatos nuevos, negros y relucientes. La escuela normal número 1 cumplía 100 años. 1953. Su primer centenario. Recibimos la visita de la señora Graciela, esposa del presidente Ibáñez, junto a muchos regalos para la escuela. Pavimentaron la cancha deportiva. Existía una gran integración entre los normalistas. Campeonatos deportivos, conciertos corales, obras de teatro, concursos literarios, bailes recreativos en los días de aniversario. Formábamos una juventud sana, alegre y participativa, ya que también teníamos nuestra Federación de Estudiantes Normalistas, donde Gladys Manil era una de sus dirigentes. Zapato taco medio y medias nylon. Me llevaron a realizar mi práctica profesional. Junto con los puntos corridos de las medias, comenzaron a decirme, señorita normalista. Esto de ser espejo me preocupaba mucho porque era campeona para mancharme el uniforme. A nuestras prácticas íbamos acompañadas de montañas de materiales preparados especialmente para las clases y nuestro cuaderno de práctica donde debíamos anotar la planificación de cada hora a realizar. La profesora guía escribía sus comentarios sobre nuestro desempeño profesional. La nota obtenida en nuestra clase era muy importante, ya que la normalista que no era bien calificada en su práctica no podía ejercer. Los zapatos negros de taco medio nuevos
el 7 de diciembre de 1957, a los 19 años, recibí mi título de profesora primaria. Podía trabajar en Santiago por estar dentro de las 3 primeras alumnas del curso. Llegó la libertad de vestuario y comenzó el desfile de zapatos de diferentes colores y órdenes. Zapatos color té con leche y cartela al tono, preparatorias del Liceo número 3 de niña, internado. Mis alumnas tenían 10 años, bailábamos y leíamos Mujercitas cada tarde antes de acompañarlas al gran dormitorio. Zapatos de taco con juego con una minifalda, en marzo de 1960. Escuela Olea, 75 alumnos. Cuarto primario, algunos más altos que yo. Al subir la escala para el segundo piso donde estaba mi sala, se escuchaba una voz que decía: rosados, celestes, no veo. Casi a fin de año descubrí que Handel, uno de los más grandes del curso, anunciaba el color de mis calzones. Definitivamente ya era la señorita Virginia de zapatos de taco alto y calzones de colores. Zapatillas de gimnasia. La Escuela El Prado de Peñaflor, 1963. Me recibió un kinder de 40 alumnos recién formado ese año. Fue una época muy feliz. Llegaron junto a los párvulos mi hija y mi hijo. Mis compañeras me llamaron coneja por tener 2 hijos solo con 1 año de diferencia. Botas a media pierna. En 1969 se abrió un concurso para postular como profesora auxiliar de la escuela anexa a la normal número 1. Muy ilusionada postulé y gané. Así fue como regresé a la escuela donde había estudiado mis primeras letras, ahora como maestra llevando de la mano a mi hija. La vida girando como una gran rueda, la que había sido mi maestra, señora Berta Álvarez, hoy destacada en el Museo de la Educación, era mi colega. Allí aprendí mucho. Era una escuela de aplicación, por lo que todas las metodologías nuevas se ponían en práctica en ella. Los zapatos dejaron de importarme, había mucho que estudiar, transformándome gracias a un curso de formación en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, lugar donde los profesores podían estudiar sin pagar y obtener nuevos títulos. Me transformé en profesora guía kindergartenina. Aún no se había acuñado el título de parvularia y menos de educadora. Muchas experiencias profesionales me llevaron a realizar también clases de música, y como tal, la mañana del 11 de septiembre de 1973 debía dirigir la canción nacional, ya que celebrábamos el Día del Maestro. Un discurso en la televisión me detuvo. Los zapatos, no me acuerdo. Con fecha 1 de mayo de 1974, recibimos todas las profesoras y profesores que habíamos manifestado de alguna manera su conformidad con el gobierno de Salvador Allende, un decreto que nos comunicaba que estábamos exoneradas. Por lo tanto, estábamos despedidas. El motivo, pensar diferente. Yo fui despedida porque concientizadora de párvulos. Claro, eso no sé cómo lo hacía en realidad. Nunca más podría trabajar en un establecimiento del Estado. Con esa fecha se cerraron todas las normales de Chile. Con un decreto firmado por la Honorable Junta de Gobierno, se acababa la oportunidad que tenían los jóvenes, especialmente las mujeres, a estudiar una carrera profesional en escuelas que les impartían educación gratuita, laica y de calidad. Zapatos blancos, taco aguja me llevaron a ingresar a la educación particular. Nunca me había imaginado trabajar en un colegio inglés. Otra vez de la mano de mi hija pasé a ser la Miss Vicky de música de las preparatorias del Colegio San Gabriel. Mi primera experiencia con niños que al parecer no necesitaban nada material, así que me dediqué a entregarles mi alegría y cariño. Puse al servicio del colegio toda mi creatividad, coros de alumnos, de profesores, de apoderados, orquestas rítmicas, grupos folclóricos, comedias musicales, organización de eventos, y de pronto me hice esta pregunta: ¿cómo es que me pagan por hacer
esto que tanto me gusta. Suecos Rojos me llevaron en 1978 a obtener la oportunidad de mi vida. En un anexo del San Gabriel que dejó de funcionar, comenzó a navegar el crucero y de Miss Vicky me transformé en tía Vicky. En su cubierta desde hace 44 años hemos podido concretar hermosos proyectos educativos, haciendo del crucero un lugar en que la creatividad, el respeto, el compromiso son parte del timón que nos guía. Hace algún tiempo un niño me dijo, no pareces tía, más parece una abuelita. Y la observación abrió la imaginación del resto. Y otra tocándome el brazo me dijo, sí, y parece que te estás deshaciendo. Y otra gritó, y eres medio loquita, siempre nos haces reír. Y a veces te vas de viaje y cantas canciones entretenidas y nos sorprendes. Así que ahora soy la abuela Vicky que los sorprende con una sorpresa sorpresiva. Pienso que hoy me podrían decir, sí, concientizo párvulos. Les enseño a disfrutar el arte de aprender a crecer. Cuando termine mi camino, ¿qué zapatos me gustaría llevar? ¿Serán las zapatillas rojas de la niña que no podía dejar de bailar? ¿O las botas café de Pulgarcito que con cada paso avanzaba 7 leguas? No, creo que volveré a los botines tejidos. Claro que ahora serán de los 7 colores del arco iris. He disfrutado mucho con esta invitación. Deseo que mi experiencia de vida profesional sirva para incentivarlos a que sigan disfrutándola con pasión, honradez, generosidad y alegría. Pura vida para todos ustedes. Profesora, ¿nos puede contar sobre lo que está leyendo? Bueno, este es un premio muy significativo porque me fue dado por mis colegas y ustedes saben que lo más difícil es recibir el reconocimiento de sus pares. Bueno, este trofeo me lo entregaron aquí en Valdivia en el año con tanto mil, en el 2017 hicimos un encuentro de normalistas aquí en Valdivia y ahí fui destacada por mi labor, por mi espíritu profesional y por mi labor en la innovación en la educación parvularia. Y por eso lo traje hoy día, lo mismo que la foto de la que fue mi maestra de primeras letras, que después resultamos siendo colegas en la normal y a las 2 nos exoneraron juntas. Ese era el recuerdo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora le toca a usted, Herbie. Yo no tengo historias tan emotivas y tan bonitas como la de la profesora Virginia. Y que eres más joven también. Sí, por eso. Sí, quiero relevar que el afán de la pedagogía en mí nació gracias a los profesores normalistas. Creo que ustedes nos hicieron un traspaso, ¿verdad?, el limón a muchos y que nos encantaron con este mundo que es la pedagogía. También orgulloso de ser exalumno de esta casa de estudio. Ingresé el año 80 como a estudiar educación diferencial. Y éramos de los pocos hombres que nos atrevíamos a ingresar a esa carrera porque mayoritariamente era una carrera que ingresaban mujeres. También egresado de este programa de magíster de aquí de la universidad, que me abrió otra perspectiva en relación a lo que es la educación, cuando ya yo estaba saliendo del aula para poder abordar cargos de gestión en un establecimiento. Porque habemos profesores que nos encanta el trabajo con los niños o con los adolescentes, los jóvenes, todos tenemos un rango etario diferente, pero también habemos profesores que nos encanta y nos gusta y soñamos
con poder impregnar en las escuelas algo que es nuestro propio sello, o un sello que sea diferente y que convoque a los estudiantes y que convoque los ambientes de vulnerabilidad con lo que nosotros soñamos. Y eso me llevó a incorporarme al programa de Magíster, que sentí que habían buenas herramientas para poder llegar a avanzar en este tránsito. Paralelamente a eso, en mi historia también se da que el año 2009, estando en este programa, se me invita a formar parte del grupo de profesores del Centro de Educación Continua para la formación de profesores del área técnico-profesional, que desde ese año he estado dictando módulos en Puerto Montt, en Valdivia, incluso hasta en Santiago. Y que es una experiencia también importante, lo que es la formación de los futuros profesores. Entonces, cuando uno comienza a recorrer, y me doy cuenta por qué hoy en día estoy en una escuela rural, que si ustedes la conocieran, dirían, no es una escuela rural, porque el contexto de la ruralidad ha cambiado. Mi escuela nació el año 1945, un 10 de septiembre, y nació por la necesidad de los trabajadores forestales que habitaban en la zona alta de Nontuelá. Nontuelá no es una palabra del Mapuzungún. Nontuelá viene de monte helado, porque es el sector más helado de Futrono. Si Futrono transita a temperaturas de 3 grados Celsius, en Nontuelá podemos estar bajo cero, incluso hasta con nevazones en alguna ocasión. Entonces, nace esta idea de los trabajadores de tener un establecimiento. Y llega y se funda la primera escuela con una profesora, que era la directora y profesora, y los primeros cursos. ¿Qué se puede rescatar de ahí? Por ejemplo, los primeros profesores que llegan son normalistas. Y que llegan con lo que comentaba Virginia, ¿verdad? Habilidades en música, en folclore, en artes. También eran agentes sociales dentro del contexto de la ruralidad. Por lo tanto, eran personas que ayudaban a conformar los comités, ayudaban a conformar las cooperativas que habían ahí, las juntas de vecinos, eran elegidos después para cargos públicos, por lo tanto, eran profesores que llegaban con cierta cercanía a lo que es la construcción social en los contextos en los que está la escuela. Y eso va impregnando al colegio y se va dando en una forma como muy, muy combinada entre la escuela y la comunidad. Y la comunidad comienza a crecer. Al principio un par de casas por aquí y por allá, muchos profesores llegando, tengo experiencia de profesores que he conversado, ya están jubilados, que llegaban a caballo a trabajar. Alumnos que caminaban kilómetros, hasta 6, 7 kilómetros más, por ejemplo, con la nieve, atravesando potreros para llegar a su escuela. Todo eso va generando la construcción de una comunidad que comienza a crecer a pasos agigantados. Y hoy en día nosotros yo creo que estamos en la semi-ruralidad o en la semi-urbanidad, no lo sé. Porque tenemos, por ejemplo, un comité de agua potable. Y yo les digo, ya se construyó el mole en Nontuelá porque hay una copa de agua inmensa para abastecer las necesidades. Hay un centro de salud comunitario, hay cuerpo de bomberos, hay una casetita de carabineros que hemos luchado tanto por tener allá por la seguridad. Los caminos están pavimentados y ese fue el primer golpe que sufrimos los profesores en las escuelas cuando se pavimentan caminos, hay mayor tránsito de locomoción y se nos disminuye, ¿verdad?, el desempeño difícil. Porque en esto nos va premiando, ¿verdad?, las políticas públicas a las escuelas. Los profesores, ¿cuál es la visión que ellos tienen hoy en día? Muchos de los profesores que llegan a las escuelas rurales se arraigan en el sector. Y hay un arraigamiento tan fuerte que pasan a ser parte de la comunidad. Pero también son parte de ese capital cultural o intelectual que te ofrecen a veces las universidades y las distintas academias. Y eso golpea también al modelo educativo. Y el profesor, y yo siempre le digo a mis profesores cuando me dicen, pero es que tantas cosas que nos toca hacer porque estamos agobiados de todo, digo, pero si es una política, para mí es una política que se instala de llenar de cosas al profesor para que mire la mesa y se olvide mirar hacia el horizonte. Y en ese sentido, cuando yo asumo como director, una de las primeras cosas que me preocupó, porque yo fui el sucesor de un director que estuvo más de 30 años, un profesor normalista.
Y a los profesores normalistas fueron formados ustedes con mucho rigor. Y ese rigor ustedes los llevaron a las escuelas. Algunos, sí. En el caso mío fue diferente, porque yo tuve que asumir con un modelo directivo diferente. Para mí, la pirámide del poder tenía que achatarse más. Porque lo que veían mis profesores era que todo dependía de pedir la opinión al director. Por lo tanto, eso sesga las capacidades creativas y de innovación en los mismos profesores. Y aquí hay que empezar a hablar también de que base del aprendizaje, porque nosotros los directores nadie nos enseña. Aprendemos en base al error que cometemos. Y el error, pensando que la espada de Damocles que está pendiendo sobre nosotros en cualquier momento nos va a caer. Y comencé a transitar desde esa perspectiva, con una escuela pensada para que sea mucho más democrática y que generó sus primeros impactos en los consejos cuando los profesores me acorralaban adelante con preguntas, con demandas, con cosas, pero que hoy en día fueron disminuyendo. Hoy en día tengo ya un equipo que es mucho más propositivo, que es mucho más trabajador y que tiene ideas y que aporta a la escuela y aporta a la comunidad. Yo creo que uno de los elementos que son trascendentales para ser profesor y para ser director es el cariño que uno tiene por sus comunidades, el impregnarse de su comunidad. Yo trabajo en una comunidad donde hay mucho alcoholismo, ha ingresado mucho la droga, una comunidad que se le considera la zona roja de la violencia de género, en que hemos hecho muchas denuncias también por abusos sexuales en niños, y en que hemos aprendido como profesores que nosotros seguimos teniendo un rol social importantísimo dentro de la comunidad, más allá del conocimiento, y que también nuestro rol asiste a formar jóvenes en las comunidades rurales que sean críticos, que no sean sujetos que siguen a la manada, porque eso pienso que es lo que más daña el sistema. Jóvenes que sean capaces de decidir, que sean capaces de enjuiciar lo que está existiendo, y por eso ha sido importante para nosotros, por ejemplo, tener la formación de los centros de alumnos, que son alumnos de enseñanza básica, y llevando todo el proceso de elecciones con sus candidaturas desde los más chiquititos, porque vamos formando ese espíritu de participación cívica. También yo creo que otro elemento importante es que en educación, y Pablo Freire siempre lo mencionó, debemos ser más reaccionarios. El sistema nos tiende a departamentos de educación, servicios locales de educación, nos tienden a contener muchas veces las ganas que tengamos de hacer cosas diferentes o cosas nuevas. Yo creo que gran parte de eso depende de poder atrevernos a nuevos desafíos en los contextos que hay. Nuestros contextos rurales han cambiado mucho. Hoy en día no existen las dificultades de acceso. Hoy en día el iPhone, el celular, está en todas partes. A nosotros no nos afectó mayormente la pandemia para hacer clases en línea. Teníamos apoderados con celulares, con sus equipos que nos permitían poder conectarnos con ellos. Hubo un aprendizaje en esta zona, lo cual los alejó un poco más del contexto rural que nosotros siempre lo hemos pensado en la lejanía. Hoy en día son zonas en que, si bien es cierto, estamos muy alejados de los grandes centros urbanos, pero sí muy cercanos a través de las diferentes tecnologías. Eso es una escuela rural hoy en día, con mucha incorporación de cosas nuevas. Nosotros trabajamos con libros digitales y han tenido que los profesores aprender eso, con plataformas de aprendizaje para los estudiantes. Hemos incorporado mucho lo que es la música a través de orquestas, el deporte, incluso el año pasado innovando también, porque siempre buscamos la innovación para nuestros niños para acercarlos más al mundo. A lo mejor lo estamos haciendo mal porque los estamos sacando de su contexto, pero ideas innovadoras como por ejemplo talleres de kayak con los niños han calado muy fuerte en ellos con nuevas expectativas, con nuevas visiones de lo que se puede hacer. Yo diría eso, hoy en día ser director de un establecimiento rural tiene mucha responsabilidad social con nuestros profesores, con nuestros apoderados y también con nuestros estudiantes. Hay un tema aquí de poder cambiar muchos paradigmas que están en la educación,
de mover muchas cosas que hay dentro y generar nuevas formas de educar. Hoy en día los profesores están resintiendo de que volvimos de la pandemia y se nos está forzando nuevamente a hacer lo mismo que había antes. No tenemos propuestas nuevas. Sí se mira con mucha atención la priorización curricular, porque ha permitido un poco descolgarnos de la cantidad de objetivos de aprendizaje que hay que entregar. Son menos, son los que podríamos trabajar. El hecho de la flexibilización en los horarios también nos ha hecho pensar y cuestionar la famosa jornada escolar completa, puesto que la famosa jornada escolar completa tensiona a los alumnos y genera problemas de convivencia escolar porque se le exige 90 minutos de estar sentado pasando contenido. Los profesores también se dan cuenta de que no hemos recibido formación para trabajar la contención emocional. Se ha planteado mucho la contención emocional, han llegado niños con muchos problemas, pero ellos me dicen, ¿y cómo lo hago como un alumno que llega agresivo? ¿Cómo contengo esta situación? Entonces, son cosas que se han ido descubriendo, y como se planteaba delante acá, lo planteaba la prodecana, ¿dónde está la opinión de nuestros profesores frente a los cambios que se puedan producir? Los profesores siempre van a resentir que no se nos pidió a nosotros la opinión respecto a determinadas políticas educativas. Puede que se generan o se crean desde arriba en función de la investigación y todo lo demás, pero los profesores siempre han tenido ese sentimiento de no ser considerados para lo que después ellos tienen que operacionalizar en las aulas, y con un cierto nivel de agobio en el sentido de que se tiene que cumplir. Entonces, son llamadas de atención que nos ha ido, que nos toca ver a nosotros los directores con respecto a nuestros colegas. Y aquí es fundamental el acompañamiento que uno pueda hacer. Yo sí tengo que hacer un resumen para finalizar, es que yo creo que me he ido haciendo director en función del trabajo con mis colegas profesores. Y sin olvidar que en un momento también estuve en el aula y que también tuve un director arriba. Y eso es mi... No te... Ya. Pero mientras tanto, voy a dejar el tiempo. Buenas tardes. Quisiera agradecer evidentemente a la facultad, al instituto y al magíster por pensar en dialogar con distintas generaciones de maestros y maestras, de mirarnos las caras y reencontrarnos también para darnos una oportunidad de ver en qué minuto histórico estamos. Hemos visto transcurrir tanto de la experiencia de la profesora Virginia, de la trayectoria del profesor, y en mi caso yo vengo a hablar por voces colectivas. Así que agradezco profundamente y agradezco que puedan estar dándose un minuto de su vida para escuchar, reflexionar y después hacer preguntas. En mi caso, soy presidente del Colegio de Profesores y Profesores de Valdivia. ¿Y qué desafío hoy día tenemos los docentes? Son muchos, por ende no podría abarcarse 15 minutos. Y hay que hablar de en qué estamos. Estamos en un momento histórico, como decía la vicedecana, en un momento histórico bastante relevante. Estamos en unas condiciones de trabajo bastante exigentes, que se ha acelerado, se ha acelerado también los niveles de conflictividad, no solamente de violencia física, sino también de aspectos socioemocionales de estudiantes. Pero de eso no vengo a hablar.
si no, ahí nos abordaría otra temática, lo ampliaríamos, pero evidentemente, tanto elementos como la flexibilidad de la jornada horaria, como, como exigir al ministerio mayor orientaciones para el periodo, es lo que se está haciendo desde el magisterio. Por eso nosotros decimos que es el trabajo en sí no enferma, sino son las condiciones en que nos desenvolvemos, nos desarrollamos. Y ahí es donde está el núcleo y los aspectos relevantes, y es donde ustedes tienen un rol clave, quienes aspiran a tener algún cargo directivo o algún cargo de gestión. También hay un elemento internacional, no solamente en Chile, que habla el profesor Luis Bonilla en Venezuela. Me tocó presentar el año pasado en un congreso, quizás no se entendió muy bien, de repente como tiende a ser un poco acelerado, del aspecto del apagón pedagógico, una crisis educativa global que hoy día estamos viviendo a partir de la renovación del modelo productivo y de la falta de son determinantes políticos que viven determinadas culturas, en ello la cultura occidental. En ese ambiente nos estamos desarrollando. Pero hoy día, 27 de mayo que tenemos, todo por construir. Y esa es la invitación que vengo a presentar ahora, y el construir no es menor, es hacer algo. Y vengo a hablar de esto, del proceso constitucional. Para que no vayamos adentrando de manera bien simple, ustedes ya lo deben saber, pero hay que tenerlo referenciado. Existen tres aspectos que se impusieron a través de la revolución conservadora, que fue la revolución de la dictadura. Fue una revolución propiamente tal, con aspectos culturales, con aspectos refundacionales, y en ellos se establecen dos criterios, como la libertad de enseñanza, entendido como un criterio de mercado, y se traslada el derecho de educación a los padres, con esas palabras, no al sujeto o a la sujeta. Y se establece una figura institucional intermedia de administración, como es la figura sostenedora. Hoy día, al año 2022, decimos que no existe educación pública, primaria y secundaria, a lo menos, sí, en educación de educador de educación de párvulos, ¿ya? Ahí sí existe un contexto muy importante del Estado y de pública, pero en primaria y secundaria no hay público. El rol del sostenedor municipal es el mismo de particular, por ende no hay mayor diferencia. Y el financiamiento tampoco hay mayor diferencia, que es el voucher. Y esto, desde lo constitucional a lo concreto, en los territorios, como el sostenedor y el sistema de financiamiento, también ha sido acompañado a través de una pedagogía nueva, una pedagogía bancaria, una pedagogía del exitismo, una pedagogía de la exclusión. Y vengo a mostrar datos, números, más allá de hablar números específicos, me interesa mostrar siempre dónde se produce la curva, los descensos, y también entender que si estamos con gobiernos que pueden ser posibles o están dando señales, como sostuvo la vicedecana, los cambios no van a llegar desde arriba, van a llegar de los procesos colectivos, de los procesos profundos, y es la invitación que yo quiero mostrar. En términos de los números de establecimientos según dependencia administrativa, hemos visto que desde el año 2008-2009 traen un profundo descenso, una caída libre. Lo mismo, y se replica con el aumento de los establecimientos particulares subvencionados. Entonces, es curioso porque durante este periodo, 2008, 2009, hasta hoy, han habido gobiernos que no son todos de gerenciales o de Piñera. Hay otros gobiernos. Hay otros gobiernos. Gobiernos que vienen con discursos de transformación, con discursos de llevar a cabo ciertas políticas de educación, de recuperar lo público, y se colocan como eslogan, se hacen iniciativas que evidentemente uno tiende a decir, si esto aporta, uno puede decir aporta. Pero también hay que ser conscientes de decir en qué se ha visto ese aporte en términos sistémicos. Hoy día es muy claro, es evidente que del año 2009-2010 hay un punto de inflexión donde la educación municipal pasa a ser ya hoy día marginal, y la educación particular subvencionada pasa a ser la preferente.
Lo mismo ocurre con la cantidad de matrículas. Si bien hoy día existen establecimientos municipales o de servicios locales, las salas ya no son tan masivas en general. Y se ha absorbido esto por el sistema particular subvencionado fuertemente, ¿ya? Y esto se dio justamente a partir de los procesos de reforma o de lenguaje en el gobierno de Bachelet 1. Y quiero demostrar con esto que no basta con los discursos. Aquí se ha hecho un atentado deliberado promoviendo un modelo y atacando a otro. Para eso, diversas organizaciones han hecho declaraciones, propuestas, la ACES, la CONES, estamos hablando del aspecto secundario, universidades, movimientos intelectuales también han propuesto, y desde el Colegio de Profesores y Profesores de mi trinchera hemos desarrollado un Congreso Nacional de Educación, uno más dentro de también los procesos reflexivos que se han generado en el magisterio. Y durante el año pasado, entendiendo el proceso que está viviendo el pueblo chileno, era urgente establecer qué es lo que queremos para ahora, ¿ya? No para 10, 30 años más, para pensar cómo debería quedar la propuesta educativa que queremos. Entonces, desde agosto a noviembre se generó una discusión con fases comunales de establecimiento, comunales, regionales, y ahí hay que valorar fuertemente y de manera bien simbólica lo que fue el aporte al Instituto de Ciencias de la Educación de esta casa de estudio, porque los aportes que se entregaron fueron bastante relevantes para construir una propuesta nacional. Y esto se escribió hace un año exactamente, que debiera construir la nueva constitución, se desarrolló el Congreso, esto lo voy a dejar después a disposición, como obsequio al instituto, porque ellos participaron también como un establecimiento más. Se desarrolló este compilado de propuestas que juntó a miles de maestros y maestras y estableció estos ejes, que la educación tiene que ser un derecho fundamental del ciudadano, la ciudadana, del sujeto o la sujeta, que debe establecerse como un bien común, diverso, inclusive, debe tener principios, debe tener un financiamiento de regulación, es decir, no puede estar asegurado por el voucher, sino debe ser un sistema de financiamiento resguardado de manera constitucional y no vía solamente ley, y que tiene que ser democrática, vinculante, territorial. Estos 4 ejes, que después se van a desprender en muchos artículos, se escribieron hace un año, y hoy día podemos dar cuenta que se estableció también una acción como iniciativa popular de norma, con más de 30 organizaciones, se presentó, se hicieron campañas de recolección de firmas, esto ha significado un agotamiento por muchos dirigentes y dirigentes fuertes, porque nosotros trabajamos igual que cualquiera, los dirigentes no tenemos horas para funcionamiento, o sea, se pide permiso. De hecho, yo trabajo en el Liceo Bicentenario de Valdivia. Y el resultado de esta propuesta establece por el derecho a la educación construyendo un sistema plurinacional de educación pública, estatal, comunitaria. Se estableció una iniciativa popular de norma, se llegaron a las 15.000 firmas, se superó, creo que llegó como 19.000 firmas, pero las 15.000 eran exigibles para que sea debatido en el pleno. Se logró avanzar en un ámbito en donde a los partidos políticos y a los bloques políticos dentro de la convención no estaban preparados para la discusión. Y se logró no solamente influir, sino fuertemente construir la propuesta desde la convención. Y voy a ir mencionando en qué aspectos se regulan, qué aspectos se han establecido y cuál debería ser nuestro horizonte. Bueno, se estableció que la educación es un derecho, se establecen los fines y principios de esta. Se establece también la necesidad de un sistema nacional de educación y un sistema de educación pública. Se resguarda también el derecho a participación, se resguarda la libertad de enseñanza, y ahí vamos a ver cuáles son los lenguajes que vamos a ir ocupando. ¿Qué pasa con los trabajadoras y trabajadores? Se nos reconoce constitucionalmente. Se establece también cuál debiera ser los fines y principios de la educación superior.
y juntamente con ello su gratuidad. Y por último, también qué pasa con la educación de los pueblos originarios. Estos 7 aspectos es lo que regula hoy día lo que ha aprobado la Convención Constitucional. Cuando hablamos de titularidad del derecho, el artículo 16 de la Convención dice que todas las personas tienen el derecho a educación. ¿Ya? Esto es relevante porque antes era un derecho preferente de los padres. Y que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado con sus ciudadanos y ciudadanas. También se establece un sistema nacional de educación, integrando los establecimientos de instituciones parvularias, básicas, medias y educación superior, creadas y reconocidas por el Estado. Cuando estábamos en los cabildos, no sé si está el profesor Alberto por allá. Profesor Alberto, acá se hicieron cabildos bien masivos de educación y uno de los elementos que nosotros sosteníamos en esa discusión era que los distintos instancias educativas no estaban articuladas, ¿ya? Ni NT con básica, ni básica con media, ni media con educación superior, y hay desarticulación. A lo más existen elementos de interés o vinculación propia de instituciones, pero no algo elaborado desde el Estado. Entonces hay que crear un sistema de educación perfilando justamente cuáles son los fines y principios que vamos a ver en unos minutos más. Se articula también bajo la experiencia de la colaboración y del aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. La ley establecerá los requisitos de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Eso es como de perogrullo. Y esto es lo relevante porque hoy día tenemos la definición de lo que queremos como educación. Ese soñar que nosotros establecimos en varias jornadas de cabildo, de discusión, de conversatorio que hemos generado entre el colegio de profesores, organizaciones de otros trabajadores y trabajadoras, estudiantes y la universidad, está acá. Tenemos por primera vez principios que compartimos en general. Hay que ver qué pasa con eso. La educación se regirá por principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista. Se desarrollará de forma contextualizada considerando la pertenencia territorial, cultural y lingüística. ¿Por qué es relevante? Porque después vamos a ver que se reconoce, ¿no es cierto?, la existencia de establecimientos particulares subvencionados, ¿ya? Siempre y cuando respetan los principios de educación. Y eso hoy día es lo que la minuta, un sector chileno y chilena, está establecido como el caballito de batalla, en donde ya tenemos los think tanks o varios convencionales que son pro rechazo, criticando, ¿no es cierto?, estos principios de educación que tienden a ser una camisa de fuerza. Pero si uno ve en qué uno podría estar en desacuerdo. Y ahí es donde hay que generar y centrar nuestra discusión posterior, que después lo podemos conversar. También establece la democracia, entendiendo que las y los integrantes de las comunidades educativas tienen derecho a participar y que su opinión sea vinculante. Hoy día, en términos administrativos, existen los consejos escolares, pero son de manera consultiva. ¿Qué pasaría si todos y todas podemos construir de manera vinculante como estamentos, ¿no es cierto?, de manera colegiada en un establecimiento, el proyecto educativo que queremos? Eso hoy día es posible a partir del artículo 18. Sí, 2 minutos. Dame 2 minutos, gracias. También se establece el financiamiento de la educación pública. Aporte basal, una lucha histórica que se ha generado, es que necesitamos aportes que permitan, ¿no es cierto?, superar la lógica del voucher y de la bonificación, sino establecer a lo menos que el mayor aporte sea una base para lo que se necesita para el funcionamiento del establecimiento. Se establece la libertad de enseñanza, pero ¿qué? Fíjense en la imagen, ¿qué es lo que ustedes están viendo ahí? Y esto se establece como que los padres van a poder elegir, las familias, madres y apoderados, van a poder elegir el tipo de educación, no el sistema. Entonces pueden elegir el sistema, pero
lo importante que está en la Constitución es el tipo. La educación técnica es un tipo de educación, la educación artística es un tipo de educación. Existen enfoques. Y aquí se quita el criterio de mercado para traspasar justamente la libertad de las familias. ¿Y esto es por qué? Porque está considerado como un derecho internacional, es decir, se redacta el derecho internacional de libertad de enseñanza y se traspasa a la Constitución de esta manera y no como estaba consagrado o como está consagrado actualmente en la Constitución de 1980. Voy. Para los profesores y profesoras y trabajadores generales de la educación, bueno, tenía una imagen de la AGP de 1922 y de la HECH, porque es también reconocer una lucha de estar reconocido en términos de las funciones, qué se entiende y cuáles deben ser las orientaciones de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que todos debiéramos regirnos por el mismo cuerpo legal. ¿Ya? Hoy día los particulares sancionados tienen una parte del estatuto docente y no todo. Y eso hoy día se reconoce. Y por último, se establece la gratuidad para todo el sistema público y para las privadas, terminar una ley. ¿Ya? Hay que agradecer obviamente al movimiento estudiantil, del cual muchas dirigentes hoy día provenimos, y aquí estamos. Ese fue el día de la convención en donde se aprobó el 11 de mayo, en donde rodeamos la convención, distintas organizaciones, no solamente el Colegio de Profesores y Profesores. Y hay distintas generaciones. Ahí está Darío Vázquez, que viene de la HECH, está el vicepresidente de nuestra organización, está el Movimiento Colombia Docente, está el dirigente del BioBio y de la Red Topar, que ahí estoy yo. Y está la coordinadora de Derechos Fundamentales, Yanni Meneses. Ella ha sido nuestra portavoz de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales constituyentes. Ese día estamos festejando, fue bien agotador. Al día posterior muchos dirigentes nos tocó trabajar, es decir, viajar toda la noche y llegar a trabajar. Pero con la conciencia de que aquí hemos entregado nuestro mejor esfuerzo, hemos entregado una propuesta para los chilenos y las chilenas y los habitantes de este territorio, que consolida las reflexiones de décadas, y para esto participaron diversas organizaciones, pero así como aparece el monito de la abejita, desde abajo construimos de manera colectiva y superamos el discurso de think tank, de ONG, como acción colectiva por la educación o acción educativa que están teñidas por intereses. Y no hay problema en tener aquello, pero lo derrotamos con discusión política, con discusión pedagógica. Ahí siguen nuevamente las organizaciones que participaron. Y quiero terminar con una frase de Luis Gómez Catalán, fundador de la AGP, y sostenía sobre la escuela nueva, que se sepa que el sujeto de aprendizaje se considera más libertad. El eventual bullicio de esa acción que pueda salir, ¿no es cierto?, no sea ahora considerado un delito, porque ahora la escuela ha de ser un lugar de trabajo y no un establecimiento de silencio. Víctor Jara nos dice: hoy es el tiempo que puede ser mañana. En una invitación a partir de más de 30 organizaciones intelectuales, profesoras, profesores y organizaciones estudiantiles, que podamos aprobar, estableciendo el derecho a educación y colocando la dignidad de Chile tan alto como la cordillera de los Andes. Gracias. Gracias, Javier. Ahora, ronda de preguntas. ¿Alguien quiere comenzar? Sí, una pregunta. ¿A qué se quiere referir con el concepto de sobrevigilancia? Que tiene que crear la institución, hoy existe la superintendencia que la regula, y si bien existe la libertad de enseñanza, tiene que existir también alguna regulación, y por eso es importante la regulación de los fines y principios. Si se respeta eso, es porque se debería estar respetando y resguardando el derecho a la educación. Es decir, si falta uno, no se estaría respetando. ¿Por qué? Porque hoy día la superintendencia está en un criterio muy clientelar de visión de reclamo, producto de un apoderado familiar, ¿no es cierto?, que llegue a ser algún establecimiento, y ahí los equipos directivos corren para justificar, pero no es el sentido. Supervigilar y dar orientaciones, regular más bien los criterios generales que el espíritu de la Constitución aspira a resguardar.
¿Alguna otra pregunta? Sí, también ahí para Javier, desde la total ignorancia, pero vi ahí como los artículos que está presente la persona como estudiante, y está el Estado, pero hay como la figura del docente, no sé si está incluido en los artículos, o escapó, o no sé. No, sí está. De hecho, existe el reconocimiento docente. Existe el reconocimiento docente en el artículo 20, inciso 2, en donde se garantiza incluso la libertad de enseñanza, entendido como que uno es responsable de lo que enseña. ¿Ya? Esa libertad entendida como lo entendió el movimiento de la reforma universitaria en los años 20. Eso se reconoce, y además se reconoce como un profesional de la educación, y se reconoce también la capacidad de participar, es decir, es sujeto, sujeta, Estado, pero territorio y comunidad. ¿En qué sentido? En que las comunidades pueden construir participativamente su proyecto educativo. Y ahí, Es comunitario. pensando, por ejemplo, en lo que se hizo hoy en el 1920-1930, donde había como una declaración del maestro ideal. No hubo algo así como que se pensó como cuál es el ideal de docente, o más o menos como forma. Se postula en el artículo 20, inciso 2, pero como es una constitución, no especifica en ese ámbito laboral, ¿ya? Pero sí se entrega libertad y se entrega reconocimiento. La última pregunta. Yo tengo una pregunta para usted, a propósito de este proceso constituyente. Agradecer a la profesora, especialmente a la profesora Virginia y a don Erwin, puesto que yo tengo la fortuna de trabajar en un colegio con una persona normalista que actualmente va a cumplir sus 50 años de servicio. Y quería mencionar a Sonia Matos, mi colega, porque ayer estuvimos mirando un documental y se emocionó mucho de saber que iba a estar compartiendo con ustedes. Entonces, a propósito del proceso constituyente y las escuelas normales y esta esencia que había en la formación docente, ¿cuál es su opinión de que dentro de las políticas públicas se haga una reformulación en el sentido de estas escuelas que finalmente nutrían primero a los profesores de conocimientos básicos con una formación súper disciplinada y luego pasaban a la especialización los docentes? Ahí, no sé, ahí si Javier nos podría explicar si llegó a ese punto en la formulación, porque siento que es un tema que también está crítico. Muchos docentes salimos de la universidad con mucho conocimiento, pero muy poca preparación en cuanto al método, o muy descontextualizada, lo que tú explicabas. Entonces, en algún momento ustedes, porque Sonia, mi colega, siempre lo manifiesta, piensan que podría volver, no la escuela normal como era, pero al contexto de ahora, podría darse una escuela de profesores. ¿Qué piensan ustedes? Hubo un intento de empezar a luchar por el volver a que volviera la educación normalista. Pero resulta que la educación ahora desgraciadamente es un negocio. Y en las escuelas normales nosotros recibíamos una educación absolutamente gratuita, un internado gratuito, nos daban los libros, era muy poco lo que nosotros, las familias, aportaban, por eso nos daban oportunidad de recibir ese título. Entonces, es muy difícil ahora con el concepto mercantilista que hay de la educación. Ahora, lo que estaba yo pensando que podría volverse y que sería muy bueno para las universidades que imparten pedagogía, es que volvieran por lo menos a tener escuelas anexas, porque las escuelas anexas le dan la oportunidad a todos los que están estudiando pedagogía de ensayar, de ver cómo son los niños, cómo se comportan. A mí me toca cuando me llegan personas de distintas universidades al jardín a practicar y no han estado nunca con niños, y entonces al estar se dan cuenta que verdaderamente no es su vocación y han pagado los años de estudio. Entonces, ¿cómo no se dieron cuenta antes? Entonces, yo siempre cuando me han invitado a otras universidades,
siempre he tenido este planteamiento. Y me decían, pero ¿cómo lo hacían ustedes? Porque teníamos la escuela anexa al lado de cada normal, había una escuela anexa que funcionaba de kinder a sexto básico. ¿Te fijas? Entonces, ya, tú tenías que hacer una clase de matemáticas y sabías que tenías el curso para ir a ensayar, a decir, a mostrar lo que tú estabas planificando. Yo creo que por lo menos ahí habría, de una manera simple y verdadera, que pudieran todas las universidades que imparten pedagogía tener escuelas anexas, tener laboratorios, para que los futuros profesionales, los futuros profesores no llegaran así al pánico, les dan el título y llegan, ¿qué es lo que hago ahora? Qué terrible. Es un proceso acompañado finalmente. Claro. Y mediado por este profesor experto. Imagínate que yo que aprendí en la escuela anexa venían las normalistas a practicar, o sea, yo estaba acostumbrada a ver lo que hacían las... Entonces, yo lo único que quería era ser como ella, señorita normalista, no pensaba en otra cosa, porque tenías ahí el ejemplo. Entonces, eso yo creo que sería una solución practicable, porque ¿para qué vamos a pensar que vamos a llegar a las normales, gratuitas y todo lo que teníamos antes? No. Pero sí tener escuelas anexas en que los chiquillos pudieran poder practicar sus metodologías. Yo quiero tomarlo desde la otra perspectiva también. Mi experiencia en la formación de profesores del área técnico-profesional. La mayoría, o gran parte de ellos son profesionales de otras áreas. Y algunos de ellos son técnicos de nivel superior que después de un proceso de 2 años sacan el título de profesor técnico-profesional. Ahora, gran parte de ellos han estado ya haciendo clases en los liceos TP y han recibido un proceso formativo in situ para poder trabajar con jóvenes de alta vulnerabilidad, entre diferencia, y vienen ya con una savia de docencia, ¿ya? Y que lo que vienen a buscar después son estos otros elementos más estructurales como la planificación, la evaluación, ciertas teorías para poder complementar allá. También me toca ver como director cuando llegan alumnos de pedagogía a los colegios y los desconcierta todo. Yo creo que comparto lo que dice el proceso, porque en la escuela no se da el proceso de acompañamiento, no nos queda tiempo. Los directores están vídeos todo el día con tareas administrativas y después de esta pandemia ya no son 10 correos, son 30, 40 correos diarios que hay que dar respuesta y que muchas veces, yo no estaba en la dirección provincial, preguntan desde la dirección provincial, desde la Seremía, desde el Ministerio de Educación y preguntan lo mismo y hay que volver a responder lo mismo, reenviar el mismo correo. Entonces no quedan los tiempos para hacer las mentorías ni los acompañamientos. Y tampoco este proceso se nos ha enseñado, o se nos dice el colegio, se nos ha dado como una orientación respecto a cómo lo vamos a realizar y cómo acompañamos ese proceso y vamos haciendo crecer a un profesor. Al profesor les cuesta mucho trabajar colaborativamente también para poder avanzar en estos procesos y son cambios que se están dando actualmente. Perdón, a mí me llamó la atención que tú dijiste, a mí, yo fui director y nadie me enseñó a ser director, entonces eso no pasaba antes, porque nosotros nos recibíamos en la escuela, no sé si se acuerdan, nos recibíamos en la escuela normal con el título de profesoras primarias. De ahí uno podía seguir un curso en el centro de perfeccionamiento y se transformaba en una profesora guía. Profesora guía significaba que ya podías acompañar y evaluar a normalistas que estaban estudiando la carrera de pedagogía. Y luego de ser profesora guía había un curso para director. ¿Te fijas? Entonces, todos eran preparados y al terminar el curso de director podías optar al curso de director de enseñanza, como fue el señor Gómez Catalán, que tú lo nombraste, que fue un gran director
de enseñanza primaria y normal. Antes se llama enseñanza primaria y normal. Entonces, habían pasos. No llegabas tú a ser director sin haber visto nunca a un niño. Y eso es lo que falta ahora, porque por un instituto, por algo político, por algo, entonces llegas y te encuentras con que estás nombrado director o no tienes los conocimientos. Hay algo que siempre los directores hemos estado tensionando, la famosa carrera directiva. La carrera docente. No, la directiva. Ah. Lo que pasa es que los directores, yo fui elegido por alta dirección pública, se nos seleccionan por competencias, por un tema de concursabilidad, pero que no hay un proceso formativo y tampoco de acompañamiento. Nació después el tema de las mentorías a los directores, pero con el volumen de trabajo es muy difícil llevarlo a cabo. Es cierto eso, antes tenían procesos formativos, pero también educativo, entrado dentro de este modelo neoliberal, se transformó en un modelo competitivo, por lo tanto los directores nos formaron en competencias competitivas. Yo tengo un convenio de desempeño de 25 puntos que debo dar cuenta todos los años, entre los que están, por ejemplo, el incremento de la matrícula, la disminución de los costos, el aumento de alumnos aprobados, y así, son 25 puntos, asistencia y todo eso son puntos que tengo que dar cuenta con indicador y medio de verificación todos los años. Por lo tanto, se busca el perfil desde esa perspectiva. Ahora, desde el relevante que es construir un sistema nacional de educación. Eso es un giro a lo que hoy día se está haciendo, porque hoy día tenemos un sistema desintegrado. El sistema neoliberal no es que el Estado se haya hecho más chico, el Estado se hizo muy grande, pero de manera desintegrada. Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, el ministerio está totalmente fragmentado, el Ministerio de Educación, totalmente fragmentado por unidades autónomas. ¿Qué es lo que se considera un sistema nacional de educación? Que está como señalado en la Convención, la propuesta del borrador de la Convención Constitucional, y después de ello las batallas se tienen que dar una a una. Entonces, un tránsito ininterrumpido. Si tenemos a la profesora Virginia acá, es justamente para enaltecer la experiencia, pero también la lucha y la organización en ese sentido de poder ir construyendo permanentemente y que descansamos. En mi caso particular, yo vengo desde la Revolución Pingüina, tengo 34 años, por tanto soy menor este en 2006, estaba entrando a la universidad, me tocó ser dirigente ya desde el liceo y en la universidad. Entonces, hay un recambio generacional, pero no es total, ¿me entiendes? Existen varios intereses también en esta sociedad que tienen distintas perspectivas. Pero tenemos un sistema nacional de educación en donde se integrar justamente esa discusión. ¿Qué es lo que espera la Universidad de Chile formar para los profesores y profesoras? ¿Por qué? Porque existe un espíritu de la ley, principio y criterio constitucional, y eso se tiene que aplicar, se tiene que materializar. Del mismo modo, hay que volver a evaluar la carrera docente. Tenemos una carrera docente establecida en la competencia, como sostiene el maestro. Hay una ausencia de... Hay una ausencia de lo que son los equipos directivos, y hoy día evidentemente hay un sistema muy cruel de competencia, incluso entre establecimientos de un mismo empleador, es decir, de un mismo municipio. Esas son las batallas que ustedes deben librar y que vamos a librar en conjunto. Bueno, los invitamos a seguir conversando esto una vez finalizada esta. Bien, agradecemos a los profesores y a las profesoras invitadas y a la moderadora por la generosidad de sus palabras y reflexiones. Y ahora invitamos a pasar adelante al doctor Alberto Galaz a entregar algún presente a la profesora Virginia Bolívar, Elvin Muñoz y Javier Martínez. Profesora. Muchas gracias. No, gracias a usted. Ya, amigo de la casa permanentemente.
Yo quería entregar también ahí las conclusiones del Congreso Nacional de Educación y las conclusiones del Congreso Pedagógico del 2006 y este del 2021, en donde ustedes participan. Gracias. Vamos a mostrar el biblioteca. ¿Se lee? Profesor Erwin Muñoz, estimados colegas. Y a los profesores que son estudiantes de nuestra magíster en educación. Señor director. La obra del profesor no es simplemente la de transfasicar conocimientos, los textos, las conferencias, la radio y el cine. Imparten información en forma más afectiva, amena y aún más impresionante. Tampoco es la de asegurarse que los alumnos repitan o memoricen estas informaciones, sino están involucrados en sus intereses, incorporando a su yo, se olvidan del mañana. La tarea es la de ser guía, consejero y alentador. Hay que ir más allá, suscitar un interés vital por seguir estudiando, dirigir en servicio sus ideas superiores. Con las palabras de Amanda Labarca, escritas en su célebre libro Bases para una política educacional, agradecemos a todos y todas por compartir y encontrarnos presencialmente en esta ceremonia de conversatorio. Confiamos en que nos podamos reunir en próximas instancias para seguir dando sentido a las palabras, buscando los lenguajes o construyendo los nuestros, y con ellos habilitar caminos desafiantes de aprendizaje conjunto y recíproco. Muchas gracias. Gracias a Trinidad, ¿cierto? Y también a